toda nuestra querida audiencia internacionalista y curiosos y curiosas de lo que sucede en el mundo en general. Como siempre recordamos en cada encuentro mensual, en este espacio de Rincón Global, queremos agradecerles el tiempo que ahora mismo nos están brindando, escuchando otro episodio más sobre diversos temas que acontecen a la realidad internacional o se encuentran transversalizados en ella. Mi nombre es Sofía Abregu y es un gusto nuevamente ser la moderadora de este episodio tan especial que traemos hoy, justamente en el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Así que pónganse cómodos y cómodas para escuchar esta interesante entrevista que desarrollaremos en el día de hoy. Bueno, estimada audiencia, hoy vamos a tener el placer de contar con un invitado que debo decir tiene una amplia trayectoria en el campo del derecho, pero específicamente en la propiedad intelectual. Para ello, tengo el agrado de presentarles al profesor Manuel Antonio Rodríguez, quien es abogado por la Universidad de Carabobo, especialista en sociedades mercantiles por la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Asimismo, es magíster en propiedad intelectual por la Universidad de los Andes. Tiene un largo camino recorrido en el área de la docencia, de educación superior, en derechos intelectuales y modernización aduanera, como de profesor de posgrado en propiedad intelectual. Asimismo, debo decir, ha sido invitado a diversas disertaciones a cursos internacionales para la formación de profesores universitarios de Latinoamérica en Derecho del Autor y Derechos Conexos, patrocinados por la OMPI, es decir, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Bueno, estimado profesor, qué alegría que usted sea parte de este espacio de Rincón Global en este episodio tan especial de la primera temporada. Agradezco nuevamente que nos brinde su tiempo para poder hacer un análisis y hablar sobre la implicancia que requiere tocar la temática de propiedad intelectual. Quisiera iniciar este episodio preguntándole a usted y que usted nos pueda aclarar, ¿no? ¿Qué es la propiedad intelectual y por qué es tan esencial en nuestra vida cotidiana? Sí, la propiedad intelectual se entiende que es como un espacio, un marco jurídico, y sin pretender dar conceptos que tengan un contenido normativo, nosotros tenemos que señalar que la propiedad intelectual es un espacio jurídico total y absolutamente distinto. Eso lo caracteriza y lo diferencia de cualquier cuestión que usted haya escuchado sobre el derecho mercantil, penal, agrícola, menores, sucesoral, porque tiene unos principios que la informan y que la diferencian. Eso permite que los elementos esenciales que nutren a la propiedad intelectual, como es la creatividad, como es la inventiva y como es la prestación de cierto tipo de ejecuciones o de actividades, sean artísticas, técnicas o científicas, tengan una regulación total y absolutamente diferente, y por eso los términos en que, por ejemplo, está en vigencia los derechos son distintos, son mayores. ¿Qué comprende la propiedad intelectual? Comprende el derecho de autor, que son las obras literarias, artísticas y científicas, las prestaciones, por ejemplo, los artistas, intérpretes, ejecutantes, lo que conlleva a los productores de fonogramas, o sea, toda la industria musical, que si bien no crea la obra, o sea, la letra o la música, la reproduce y la pone en el marco del conocimiento de todos nosotros, y los organismos de radiodifusión, o sea, todos los canales, streaming, etcétera, etcétera. Ese es un área. La otra es lo que corresponde a la propiedad industrial, marcas, patentes, modelos, dibujos, diseños industriales. Y una tercera, que son las soluciones tecnológicas que todos llamamos patentes, modelos industriales, que conlleva la inventiva. Entonces, el derecho de autor, ¿qué es el derecho de autor? Es creatividad pura, es la obra, es el talento, es la impronta, es aquello que efectivamente marca desde el punto de vista técnico y científico una determinada creación. Las marcas no tienen tanta creatividad, es sencillamente un signo distintivo que permite que tú reconozcas dentro del mercado los productos y los servicios, y tiene una enorme importancia porque evita la confusión tuya como consumidor y le permite a las personas que hacen esas grandes inversiones poder obtener los beneficios. Y la parte de la
de las patentes, o sea que es todo lo que tiene que ver con las patentes, no solamente desde el punto de vista de médico, sino también de cualquier industria que tú puedas tener. Hay algunas áreas muy importantes como las indicaciones geográficas, es decir, eso está protegido. Si usted tiene el cacao techuado, que es un cacao nuestro, o el ron venezolano, o sea, eso está protegido y está también otros que se llaman las denominaciones de origen controlada, champán, queso gruyere, etcétera, que están. Entonces, pero más allá, la propiedad intelectual es el mundo mismo, es la actividad tuya, la mía, es estar nosotros conectados, es sencillamente ver un conjunto de actividades que están reguladas no para crear monopolios, sino sencillamente para permitir que se desarrolle la creatividad, el talento y que el avance cultural tenga algún sentido, sobre todo de justicia, de equilibrio y de bien común. Bien, profesor, y me quedaron estas palabras, ¿no? Que usted resaltaba mucho, creatividad, innovación, talento, ¿no? Lo que nos lleva también a nuestra segunda pregunta de este episodio y entendiendo, ¿no? En el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, en donde se enfatiza en la propiedad intelectual en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, bajo el lema Nuestro futuro común se forja con innovación y creatividad, ¿no? ¿Cuál es la importancia, en este caso, de la propiedad intelectual en el desarrollo de los países? Bueno, podría resumirla en una palabra, toda. Y si le quiero colocar un calificativo, absoluta. O sea, no hay actividad que escape de alguna manera de la permeabilidad que tiene la propiedad intelectual. Desde el mismo momento de que nosotros estamos manteniendo esta conversación, hay una plataforma desde el punto de vista relacionadas con las patentes y con las soluciones tecnológicas que lo permiten, pero no solamente que lo están permitiendo, sino que sencillamente hace que avance y que cada vez pueda ser mejor. Vamos a términos macros. El 4.3, entre el 4.3 y el 5.7 del Producto Interno Bruto de los llamados países en desarrollo más desarrollados, lo integra la propiedad intelectual. Por decirte algo de la industria musical, solamente un referente, todo lo que tiene que ver con el streaming musical alcanza aproximadamente 15.200 millones de dólares el año pasado. ¿Eso qué quiere decir? Que anteriormente lo que evolucionaba y le permitía a cada uno de los distintos actores que están allí lucrarse, pues sencillamente ahorita tienen unos beneficios que no solo se proyectan desde el punto de vista económico, sino también del desarrollo de plataformas que implican la permanencia, ¿no? de empleos, tributación, mejoras de carácter general y sencillamente todo un entorno que le califica y que le impulsa efectivamente a mayores logros. Eso suena como a nada, Sofía, pero cuando yo te digo que el 5.4 mil millones de dólares se generaron por los USG, ¿qué son los USG? La música creada por los usuarios finales. Es decir, ya no son estas grandes productoras. Ah, pero te puedes ir también, no me hables solamente de música, de las ODS. O sea, las ODS no es algo que surgió en el 2007, sino que es un plan que va hasta el año 2050. ¿Qué sucede? Que hay por lo menos 17 proyectos en los Estados Unidos y en Europa que atienden única y exclusivamente a desarrollar, por ejemplo, elementos biotecnológicos y biotérmicos para el agua. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? La música con el agua. Es que están interrelacionados y están interrelacionados porque la manera en que se propician es un marco jurídico que sirve igualmente para cualquier tipo de actividad. Bien, profesor. Bueno, muy interesante todo lo que abarca, ¿no? La propiedad intelectual y en relación a lo que hablábamos de los ODS y a la industria también de la música, ¿no? Y ahora, considerando, ¿no? Su amplia trayectoria profesional en el ámbito del derecho del autor y o derechos conexos,
¿Podría darnos más ejemplos de cómo el derecho del autor y o derechos conexos afectan a las relaciones internacionales? Bueno, imagínate que primero hay un acuerdo internacional dentro del Acuerdo de Marrakech, que es el Acuerdo de Derecho de Propiedad Intelectual para Bienes en el Comercio. Este acuerdo da unas pautas generales que tienen que cumplir cada uno de los distintos estados. Si esas pautas no son cumplidas, es, se genera mecanismo de retorsión entre ellos. ¿Qué implica eso? Que algunos de los beneficios arancelarios que nosotros podemos tener se ven limitados a través de imposiciones que tienen los países. Ya te estoy hablando de modo global. Es decir, un privilegio se puede perder porque existen muchas infracciones, muchas piraterías. La falta de, por ejemplo, de bonificaciones, de becas o de incentivos para la exportación o para la reformulación de muchos planes de desarrollo están condicionados, y esa es la palabra, al cumplimiento de ciertos estándares. Muchos conocen la lista 301 de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, ahí se califica como lista prioritaria, watch list a los distintos países. Esos países son revisados, son auditados por no solamente organismos internacionales, sino también empresas transnacionales que se dedican a eso. No es algo que a mí me parece que se está o no cumpliendo. Entonces, cuando se hacen las relaciones, hay mesas de trabajo permanente en cualquier tipo de negociación binacional o multilateral que implica la propiedad intelectual. Entonces, está en cada una de las distintas etapas de negociación y sus resultados están muy tomados. Pero no solamente tomados lo que corresponde, bueno, la inversión, la proyección, la protección, la seguridad jurídica. Ahorita Chile, por decir algo, puede viajar a los Estados Unidos sin visa. ¿Por qué no lo puede hacer Argentina? Uno de los elementos que se le discute es sencillamente la falta de una protección efectiva. Entonces, no solamente es lo que atiende al aspecto económico, sino a la valoración, por llamarlo de alguna manera, que es muy frágil ese calificativo que le estoy dando cuando se incumplen los derechos de propiedad intelectual. Bien, profesor. ¿Y cómo impactan las diferencias culturales en la aplicación del régimen del derecho de autor a nivel internacional? El impacto es poco, o sea, muchas veces se tiene la idea, no quiero decir errada, sino inexacta, que las diferencias de carácter culturales permiten cierto tipo de actitudes o conducta con respecto al uso, goce y disfrute de las obras, productos o producciones que están tuteladas por el derecho de autor. Y no es así. En las ODS, sobre todo lo que es los proyectos que está manejando WIPO, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, uno se sorprende grata y muy positivamente al ver proyectos de muy alta tecnología que están en algunos países de los que denominamos con un desarrollo limitado. Entonces, proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con biotecnología avanzada, con inteligencia artificial generativa de tercer nivel, con elementos de superpoblación de algoritmos cruzados que están en países que no es lo representativo del primer mundo como tal. En cuanto al tratamiento realmente legal de algunas figuras, no hay ninguna diferencia. No existe ninguna diferencia. Lo que sí está es, por ejemplo, lo que corresponde en la apropiación cultural. Ya esa es otra cosa. Es decir, esos elementos que conforman parte de la tradición nacional, del folclore, de la cultura, eso sí tiene un tratamiento muy, pero muy específico, muy relacionado y muy diferenciado conforme a las distintas regiones. Pero lo que es la esencia, el grueso de la actividad que se está regulando a través de la propiedad intelectual, no. Te pongo un ejemplo muy sencillo. La sociedad de gestión colectiva, y no es que quiera ir nuevamente con la música, pues bueno, se entiende que es lo que se cobra por no, pero también se cobra por las exhibiciones que se hacen de las obras cinematográficas en las salas de cine
o en la televisión o en streaming. Eso se hace a través de sociedades de gestión colectiva. Y las sociedades de gestión colectiva conforman parte, por ejemplo, de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, y ahí está todo el mundo. Y las diferencias son diferencias que si bien atiende, pues por supuesto, a nuestra identificación desde el punto de vista nacional, no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista jurídico. Perfecto, profesor. Y bueno, uno de los factores que usted mencionaba en la pregunta que le realicé, hablaba de la inteligencia artificial generativa. Con todo el boom de la inteligencia artificial generativa, ¿qué desafíos considera usted que enfrenta la protección del derecho del autor? Todos, absolutamente todos. Pero yo inmediatamente, en mi posición, destaco que no debe satanizarse. Se indica que la inteligencia artificial es el mayor plagiador, es el mayor infractor, pues se nutre o se alimenta de obras, productos y producciones propias que obviamente tienen lo que la gente llama el derecho de autor, un copyright. Pero no, exagerar, es llevar a los extremos algunas de esas posiciones contrarias a la inteligencia artificial generativa. En todo caso, es una fase muy, pero muy temprana la que tenemos ahorita, pero altamente prometedora. Porque ¿qué es lo que se destaca más? Oye, se destaca la parte negativa. Se puede estar violentando el derecho de propiedad, el derecho de reproducción, pero no se menciona cómo se automatizan, por ejemplo, todos los procesos de una creación audiovisual o musical. Como antes, editar ese video que tú vas a hacer ahora te puede llevar 2, 3 horas, 4 horas, y con buenas aplicaciones de inteligencia artificial lo puedes reducir a 10 minutos. ¿Cómo existen aplicaciones que permiten conocer, por ejemplo, el tono, el modo, el ritmo, la sutilidad de una ejecución gestual y de una expresión de carácter verbal para arreglarlo? Entonces salta la gente y dice, no, lo que pasó con Intenso, no, que toman la voz, que clonan todos los rasgos, que lo hacen. Siempre ha existido el riesgo. Lo importante es que se establezcan los mecanismos de control respectivos, pero la sinergia entre la inteligencia artificial y la producción de la propiedad intelectual es indetenible. Y yo creo que el resultado atiende a elementos que van a permitir que esto se potencie. Va a necesitar un cambio de la actitud, sobre todo los que somos más viejitos, para efectivamente poder incorporarnos, poder aceptar y entender que es un cambio no cuantitativo, ni cualitativo, ni tampoco cuántico. Es un quiebre, absoluto y completamente un quiebre. Tanto es así que personas como yo, que tengo 3 décadas, más o menos en esto, o un poco más, que teníamos principios de fe. ¿Cuál es el principio de fe? Solamente un autor puede ser una persona humana, una máquina no puede crear. Yo tengo una posición ahorita distinta. Jamás pensé que podía llegar a ver, por ejemplo, que una patente DABUS 35, por ejemplo, que ha sido de alguna manera reconocida por 2 tribunales constitucionales, se le pueda indilgar la capacidad de poder crear con total y absoluta autonomía. Entonces, inteligencia artificial generativa, o sea, lo que llamamos la 3.0, es la ruptura total de lo que anteriormente se conocía. No es la destrucción, ni tampoco es un nuevo régimen que necesariamente tiene que generarse para proteger a la propiedad intelectual, sino son aquellos elementos que debemos tratar de equilibrar, de entender y de proponer para un beneficio de carácter general. O sea, sinergia entre inteligencia artificial y propiedad intelectual, puedes escribirlo, va a ser o seguirá siendo. Yo creo que ya es la tendencia, la razón y el final dentro de muy poco tiempo. Y cuando digo muy poco tiempo, es que los cambios ya no son ni tan siquiera exponenciales
sino que son abismales. Muy interesante lo que usted menciona, ¿no? En este punto, porque a veces uno no está tan sumergido en todo lo que comprende la propiedad intelectual y la relación que tiene, como hablamos aquí, del uso de la inteligencia artificial y a veces uno tiende a malinterpretar también, ¿no? Cómo, o sea, se utiliza la inteligencia artificial generativa en relación a la propiedad intelectual, pero es como usted dice, hay que mantener como un equilibrio, digamos, en el uso de esta herramienta de la inteligencia artificial en la articulación a veces con con lo que pueda ayudar, digamos, al entendimiento o a seguir avanzando en el camino de la propiedad intelectual, ¿no? Y, y ya finalizando, profesor, quisiera preguntarle, ¿qué consejos ofrecería usted a profesionales y estudiantes de las relaciones internacionales y carreras aledañas para comprender mejor la propiedad intelectual y el impacto de la misma a nivel mundial? Hay dos muy sencillas. Uno, la lectura casi obligada de los elementos fundamentales siempre están allí presentes de una manera extremadamente clara en la página de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la WIPO. No solamente están allí los formularios, por ejemplo, para que tú evalúes una marca, tú mismo puedes evaluar una marca, no necesitas ser un especialista, o ver los riesgos de una licencia, que es una licencia, lo que sería un contrato de venta o de alquiler, dependiendo si es una licencia o una cesión. Lean, lean que es muy sencillo, que es extremadamente sencillo. Lo que presenta dificultades es la aplicación en los casos que pueden resultar bastante complejos y que atañen más al ejercicio propio de un especialista. Pero leer WIPO es importante. Y lo otro es no prejuzgar. Eso es muy propio y no tiene nada que ver con la propiedad intelectual, sino que uno cree, uno supone, uno escuchó. No, seamos objetivos. O sea, vayamos a las fuentes. Y siendo las fuentes tan prolijas, tan sencillas, pues utilicémoslas. Ya quedará más adelante que si tú quieres o tienes interés en una determinada área, la vayas explotando. Todos los que estamos en el mundo de la propiedad intelectual tenemos líneas de investigación, pero todos es como si fuese una piscina. O sea, todos conocemos la piscina como tal, pero el contenido de la piscina, es decir, no el contenido, sino la profundidad, la vamos tomando nosotros. Nos vamos a la parte infantil. Bueno, yo de patente no conozco mucho, de marcas sí conozco algo más, o sea, como tal, de derecho de autor es mi área, me voy más profundo, pero todos tenemos que conocer la propiedad intelectual, no solamente como especialistas, sino como personas, sobre todo en el área donde están ustedes, donde es innegable, o sea, innegable la presencia de la misma y la interrelación que se presenta. Hay dos maneras de poder hablar de propiedad intelectual, de una manera muy técnica, muy exacta, muy correcta, y hay una manera eh, eh, vulgar, coloquial, corriente, y lamentablemente esto no va a sonar bien. Nosotros tenemos que hablar con la suficiente corrección. No es para engañar, sino sencillamente para que todos podamos a nivel mundial entendernos y reconocer que la exactitud de algunos de los puntos está en el buen hablar. Y el buen hablar se obtiene con un buen leer y un buen leer se obtiene con un estudio tan básico como el que te estoy señalando de acudir a fuentes como la OMPI. Hay otras, ISAC, hay muchas cuestiones dentro de de la ONU, pero el ambiente de ustedes, que es un ambiente de personas estudiosas, lectoras, la dirección es esa, no otra. No acudan a revistas de estas técnicas, no. Váyanse primero a a la parte general, a la parte que tiene ya un reconocimiento mundial y donde hay muchos aplicativos, no te estoy diciendo dos o tres, muchos aplicativos que sencillamente es tomarlo y poder desarrollarlo a las necesidades que tú tengas en la parte de derecho de autor, de marca, de patente o de cualquiera de las áreas que está relacionada y está vinculada a la propiedad intelectual, y especialmente la WIPO. Buenísimo, profesor. Bueno, muchísimas gracias.
por esta rica información que nos ha brindado acerca de la relevancia de la propiedad intelectual y su impacto en distintos niveles, no solamente en las relaciones internacionales. Y esperamos volver a tenerlo en otro episodio especial para poder profundizar aún más las distintas temáticas que, digamos, están sumergidas en lo que corresponde a la propiedad intelectual. Muchísimas gracias por la invitación y siempre allí presente. Nosotros decimos que la propiedad intelectual es como una res nullium, res communium. Es decir, es una cosa de todos y es una cosa de nada. No es que no tenga propiedad, pero se parece mucho al viento, al sol, a cualquiera de estos elementos de carácter natural, porque por donde tú pasas, tú ves, tú respires y sientes la propiedad intelectual, porque está en todos nosotros. De verdad que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, queridos y queridas oyentes, hemos llegado al final de este episodio del podcast Rincón Global. Escríbanos en los comentarios qué les pareció, si tienen más dudas sobre el tema o aportes que quisieran sumar en relación a lo que hemos desarrollado el día de hoy. Vamos a estar haciendo un día de stories en nuestra cuenta de Instagram para despejar dudas y no se olviden de seguirnos en nuestras redes @seinasec y para estar al tanto del análisis internacional en diversos temas, no se olviden de visitar nuestra página web de Seinasec. Les deseamos una buena jornada y recuerden, nunca está de más nutrirse de unos minutitos de análisis global y o temas que son transversales a este análisis para poder comprender mejor el mundo en el que vivimos y poder hacer nuestras propias opiniones. Nos vemos en el próximo episodio, querida audiencia. Chau, chau.